Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y ¿Cómo está usted? usted, profe? Profe, le aviso que vengo saliendo de Temuco hacia Traiguén. En caso de se me puede cortar la señal. Le aviso al tiro. Ah, ya no se preocupe, no se preocupe. Mientras tanto, igual dejen su nombre en el chat ya para irlo registrando en la asistencia. Ya, así que mientras se van uniendo los compañeros, vayan dejando su nombre y de todas formas los vamos a dejar presentes, ya, así que no se preocupen si es que tienen algún inconveniente quizás con la señal o no pueden estar en toda la clase porque tienen alguna dificultad. Ya recuerden que después igual se les va a enviar. ¿Sí? Así es que mientras tanto, mientras van llegando los compañeros y las compañeras, ya vayan anotándose en la lista, en el chat, ahí con su nombre completo para que nosotros después los podamos registrar con la docente de apoyo. Ya, así es que es importante que ahí se puedan ir registrando. Ya, solo vamos a dar unos minutitos, ya, para que vayan integrándose los compañeros para que podamos comenzar inmediatamente. Ya, porque hoy tenemos que cerrar todo lo que hemos visto. ¿Sí? Así que voy a dar unos minutos para que se registren en la asistencia y comenzamos. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, ¿Nos bienvenidos queda la a última clase con usted? nuestra última clase, Oh, última. Ya, así que vamos a aprovecharla. Hola, Buenas buenas noches, noches. ¿Cómo están? ¿qué tal? Bienvenidos, Bien, bien, gracias. bienvenidas. Qué bueno. Ansiosa, ansiosa nomás. Sí, por los nervios. Ya, yo creo Sí. que al final de la clase ya vamos a conversar un poquito de cómo se han sentido también durante el proceso, ya que va a ser nuestra última clase que nos vamos a ver, ¿ya? Así es que me imagino que están nerviosos, ansiosos también por rendir su examen y que obviamente les va a ir bien, ya pensemos positivo. ¿Sí? Así que eso, ya voy a dar unos minutitos para que comencemos al tiro, vamos a comenzar puntuales hoy con la clase, ya porque tenemos harto que resumir, ¿sí? Así es que unos 2 minutitos más para que vayan ingresando los compañeros y vamos a comenzar, ¿ya? Hola, profesora, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno que estén todos bien. Sí, un poco ansiosas. Ansiosas, me imagino, sí, sí, me imagino. ¿Cierto? Una evaluación siempre a uno lo pone con ansiedad, ¿cierto? Que uno que quiere rendirlo pronto y que también le vaya bien. Entonces eso también te genera un poco de ansiedad, ¿cierto? No sé cómo se han sentido ustedes durante el proceso, si me pudieran comentar un poquito ya en nuestra última clase, aparte de la ansiedad, ¿cierto? ¿Cómo se sienten con las otras asignaturas también? ¿Cómo les ha ido? Quizá hay alguna que quizás les cueste un poquito más. ¿Cómo se han sentido? En matemáticas, como que yo al menos estoy como tambaleando, pero voy a repasar la clase, la última clase, por ahí por el lunes, el martes, por ahí para que se me quede, porque el Sí, miércoles po. yo tengo que ir a dar el examen. Ah, ya les queda muy poquito. Sí, ya yo creo que solamente reforzar los conceptos importantes. Bueno, en matemáticas es como más entender o comprender lo que te está enseñando el profesor. No es como tanta memoria en realidad, ¿ya? Pero siempre matemática a veces nos cuesta un poquito más. En general, a los estudiantes siempre les cuesta un poquito más matemática, ¿ya? Pero yo creo que es práctica también, ¿sí? Así que aprovechen al profesor porque sé que el profe que tienen de matemática es muy bueno, ¿ya? Y explica súper bien. Así que sáquenle el jugo ahí en la última clase que tengan con él. No sé si vamos a tener el lunes con él. Yo creo que sí. Sí, quizás este lunes no tuvieron porque fue feriado. Pero como se supone que debería, ya no es feriado el lunes, deberían tener con él. Ya, así que, bueno, y cualquier cosa le avisan, ya, así que no se preocupen. Pero sí debería ser normal. ¿Ya? Solo Ah, que hoy regio, entonces. nosotros, solo hoy nosotros terminamos antes porque ya terminamos todas las clases que nos correspondían, ¿cierto? Y por los feriados y todo eso, quizás las otras las van a terminar un poquito más tarde. Ya, chiquillos y chiquillas, mientras se van integrando los compañeros, ya, ya, a ver, espérenme, que estoy leyendo el chat que dice que matemática es un poquito complejo, pero igual estudiando.
Sí, ya como consejo en general para todas las asignaturas, ya yo creo que la clave para rendir el examen es leer bien las preguntas y ver qué nos están preguntando, ya, porque a veces uno no entiende lo que nos quieren preguntar y a veces respondemos distinto, ya, y a veces no sabemos la respuesta, entonces es clave leer bien, ¿cierto? Y también saber cómo es nuestra estrategia de estudio para tener un mejor aprendizaje, ya, porque no todos aprendemos de la misma forma, ¿sí? Hay personas que aprenden, no sé, escuchando solamente la clase, otras personas que tienen que estar viendo ya mediante imágenes, videos, lo que van aprendiendo, ya todos tenemos distintas formas de aprender, ya. En matemática por lo general es harto reforzamiento, harto ejercicio, porque eso también les va a ayudar para que puedan rendir de buena forma el examen, por lo menos de matemática y en ciencias, ya. Así es que eso, todo el éxito al final de la clase. Vamos a hablar un poquito de eso para darle un cierre también a todo el proceso que tuvimos juntos. Así es que bienvenidos a todos y a todas. Ya vamos a comenzar inmediatamente porque tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda. Ya hoy es nuestra última clase, como les mencionaba a los compañeros. Y a las compañeras, recuerden registrarse en la asistencia en el chat, ¿sí? Y hoy vamos a hacer hartas cosas, a pesar de que va a ser nuestra última clase. ¿Sí? Yo voy a hacer un repaso completo de todo lo que vimos, ya desde el inicio, desde nutrición, que fue lo primero que estuvimos viendo, ya hasta lo último que estuvimos viendo de sonido, ya, o sea, es bastante, y todo lo tengo que resumir en un periodo de tiempo cortito, por eso vamos a iniciar al tiro, ya. Y además vamos a trabajar, a medida que yo vaya enseñando o vaya pasando por cada materia, vamos a trabajar en algunas preguntas en conjunto. Ya, quizá en algunos momentos voy a pedir que ustedes me respondan, en otros momentos en algunas preguntas yo también voy a interferir, ya, o les voy a explicar a qué va la pregunta, ya, y también, además de este repaso que vamos a hacer ahora, sí, en algunas cositas de la materia que vimos, voy a ir agregando algunas cosas que son importantes, que si bien no les aparece en el cuadernillo, pero sí son importantes también para que puedan rendir su examen, ya. Entonces, por eso, si es que escuchan algún concepto nuevo, que no va a ser muy complejo, ya no se asusten, no es nada del otro mundo, ya es porque yo creo que les va a servir también para su examen, ¿sí? Quizás, como les digo, no va a salir directamente en el cuadernillo, pero sí va a ser necesario que ustedes lo sepan, ya, y está muy relacionado a lo que hemos visto, así que no se preocupen. Voy a compartirles pantalla para que ya iniciemos, ¿sí? Vamos a comenzar al tiro. Ya. ¿Se ve, chiquillos, lo que estoy compartiendo? Me avisan porque yo no los veo a ustedes, entonces no sé si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, profe, sí. profe. Ya, perfecto. Cualquier cosa me van avisando. Ya les pido que ahora, desde ahora en adelante, apaguemos los micrófonos, ya, para que todos puedan escuchar y no haga interferencia lo que yo voy a ir explicando. Ya, yo voy a avanzar igual un poco rápido, ¿sí? Porque es un repaso, no es que vaya a profundizar demasiado en algo en específico, ya, y como les digo, estas cositas nuevas que quizás les voy a ir agregando, que necesito que ustedes también sepan, ya quizás ahí les voy a dar un poquito más de profundidad si es que es necesario, y en las preguntas obviamente también vamos a darle un poquito más de profundidad, pero el resto voy a hacer un repaso bastante rápido, así que lo ideal sería que estén ahí bastante atentos a lo que vayamos viendo, ¿sí? Y obviamente voy a dar un espacio yo para que puedan hacerme preguntas, ya, así que para que no haga interferencia y apaguen los micrófonos. Vamos a comenzar entonces, ya. La clase de hoy es nuestra última clase, como más bien les dije, y vamos a comenzar con el primer tema que estuvimos viendo, ¿cierto? Relacionado a nutrición y sistemas del cuerpo humano. Ya básicamente la nutrición, ¿cierto? Es la función mediante la que se obtienen y utilizan los nutrientes que nuestro cuerpo o nuestro organismo necesita, ¿ya? Y también hacíamos la diferenciación, ¿cierto? Con el concepto de alimentación, ya que no es lo mismo, recuerden, ya que alimentación, ¿cierto? Es todo el proceso previo que ocurre en la selección de los alimentos, en la elección de los alimentos, ya, y la nutrición es el proceso que ocurre dentro de nuestro organismo, ya, es decir, desde que nosotros ingerimos, ya, la sustancia o el alimento hasta que es expulsada, ¿ok? Es todo el proceso que ocurre dentro, ya, de nuestro organismo. Eso tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Y tenía distintas funciones
Ya dentro de las más importantes era obtener la energía necesaria para la vida de nuestro organismo, ya también obtener la materia para reconstruir o renovar los tejidos que se van dañando. Uy, alguien tiene prendido el micrófono para que lo apaguen, no haya interferencia. Ahí sí. Ya, entonces teníamos también obtener la materia, ¿cierto? Para reconstruir estos tejidos que se van dañando en nuestro organismo, ¿sí? Y además la otra función es para obtener las sustancias reguladoras, ¿ya? Como las vitaminas y los minerales. Para eso nos sirve básicamente la nutrición, para esas tres funciones fundamentales, ¿ya? Y teníamos distintos sistemas. Ya yo se lo hice bastante resumido, solamente rescaté lo más importante de cada cosa, porque si no, no terminaríamos nunca de ver todo completo, ¿ya? Pero después cuando ustedes estudien, obviamente tienen que verlo todo, ¿sí? Primero teníamos el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo, la principal función que este sistema tenía, ya era ingerir, desintegrar y absorber los alimentos que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y estos alimentos que nosotros ingerimos los transforma en nutrientes, ¿sí? Dentro de los órganos más importantes de este sistema, ya recuerden que este sistema comienza en la boca, desde que ingerimos los alimentos hasta que llegan al ano, es decir, en el ano termina este sistema, ¿ya? Entonces tenemos la boca, ¿cierto? El esófago, el estómago, los intestinos, el delgado y el grueso, y termina en el ano, ¿ya? Es decir, este sistema digestivo comienza en la boca y termina en el ano. Ese es el último órgano en donde finaliza este sistema. ¿Ya? Eso con respecto al sistema digestivo, ¿ya? Después también habíamos hablado del sistema circulatorio, ¿ya? El sistema circulatorio, su principal función va a ser transportar los nutrientes y el oxígeno desde las células, ¿ya? Y permite el flujo de la sangre, ¿ya? Recuerden que en este sistema circulatorio el corazón es el órgano principal, ¿ya? Es lo más fundamental, ¿sí? Y está compuesto, obviamente, este sistema por las arterias y las venas, que son los conductos por donde se transporta la sangre, ¿ya? ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre la arteria y la vena? ¿Se acuerdan más o menos en qué consistían, qué eran, la función principal? ¿Desde dónde transportaba la sangre las arterias? ¿Desde dónde hacia dónde? ¿Se acuerdan Las más o menos? arterias del corazón hacia el cuerpo y Corazón. las venas las devolvían. Ah, súper, súper. Entonces, ¿cierto? Las arterias eran las encargadas de transportar la sangre o los nutrientes, el oxígeno, como dice ahí arriba, ya desde el centro de nuestro corazón hacia la periferia corporal, ¿cierto? Mientras que las venas hacían este recorrido contrario, ya es decir, devolvían este flujo sanguíneo, ¿ya? Ese es lo principal del sistema circulatorio que tenemos que rescatar. ¿Ya? Después hablamos de sistema inmune, ¿ya? Este sistema inmune, ¿cierto? Es básicamente la defensa de nuestro cuerpo frente a organismos infecciosos, como bacterias, virus, ¿ya? Y el principal componente o la principal proteína en este caso son los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos son esta proteína que se encarga de neutralizar ya estos organismos infecciosos que no están por atacar, ¿sí? Y de esta forma nos protege, ¿ya? Entonces los anticuerpos de aquí son la proteína fundamental, ¿ya? Recuerden que este sistema inmune va a actuar cuando nuestro cuerpo se vea afectado o impactado por estos organismos infecciosos, ya que nos atacan. Entonces, básicamente es como la defensa que nuestro cuerpo tiene frente a estos organismos. ¿Ya? Y los anticuerpos ahí son los que actúan, neutralizan, ¿cierto? Estos organismos infecciosos, ¿ya? Después teníamos los últimos dos sistemas, ¿sí? Sistema respiratorio, la principal función de este sistema es obtener el oxígeno desde el ambiente externo y desechar el dióxido de carbono, ¿cierto? Para realizar nuestras funciones vitales. Y los principales órganos que teníamos aquí en este sistema respiratorio eran los pulmones y las vías aéreas, ya la vía aérea superior e inferior. ¿Sí? Recordar aquí también es importante destacar que este intercambio gaseoso que se genera en este sistema, ¿cierto? Es decir, que nosotros nos quedamos con el oxígeno y es expulsado el dióxido de carbono, ya esto ocurre en los alvéolos, ¿sí? Que es una parte ya de
estos órganos, ¿sí? Que eran como esas pequeñas uvitas que teníamos en la imagen, me acuerdo que estuvimos viendo la otra vez, ya que es como la parte más pequeñita de los órganos de este sistema, ¿sí? Entonces, en los alvéolos es donde ocurre este intercambio gaseoso, en donde nuestro cuerpo se queda con el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono, ¿ya? Y el otro sistema que teníamos era el sistema excretor, ¿ya? El sistema excretor, la principal función que tenía, ¿ya? Era que eliminaba los desechos a través de la orina y el sudor, ¿sí? Y a la vez también limpia la sangre de sustancias de desecho. Ya recuerden que las sustancias de desecho o los desechos que se expulsan se les denomina urea, ¿ya? También puede ser llamado por ese nombre en caso de que les aparezca así. Puede ser desechos o urea, son lo mismo, ¿ya? Y este sistema está formado por los riñones, que es por donde se forma la orina, y después teníamos las vías excretoras, ¿ya? Y también recuerden que las glándulas sudoríparas son aquellas glándulas que participan cuando eliminamos desechos a través del sudor, ¿ya? Recordar que en el sistema excretor, la orina y el sudor son por los medios por donde eliminamos estos desechos, ¿ya? No solamente es la orina que se forma en los riñones, sino que también el sudor, que es donde participan estas glándulas sudoríparas, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, profesora. Súper. Sí, profesor, vamos bien. Sí, profe. Ya. Voy a seguir. Ya, esto quizá es un poquito nuevo, que es lo que yo le mencionaba, que quizás lo podría integrar, que les va a servir para poder entender estos sistemas y que también está involucrado con eso, ¿ya? Aquí tenemos las funciones vitales que nuestro organismo generalmente tiene, ¿ya? Una de ellas es la nutrición, ¿cierto? Que es la primera que aparece ahí, ¿cierto? Después teníamos la relación y la reproducción, que son estas cositas o conceptos nuevos que yo les voy a agregar para que ustedes sepan en qué consisten, ¿ya? Y que también les va a ayudar a responder lo que es la evaluación, ¿ya? Entonces, tenemos que la biología describe que los seres vivos, ¿cierto? Tenemos que cumplir ciertas funciones dentro de nuestra participación en el medio ambiente en donde nos desenvolvemos, ¿ya? Y las principales funciones son estas tres, que es la nutrición, que es la que recién estuvimos hablando, en donde participan los sistemas, ya circulatorio, respiratorio, digestivo, etcétera. Esa es la primera función, ¿cierto? Y después tenía la relación y la reproducción, ¿ya? Tenemos la nutrición, que es por donde los organismos vivos, ¿cierto?, obtienen la materia y la energía que necesita para desenvolverse, ¿cierto? Que eso era lo básico que estuvimos viendo recién. Después tenía otra función, que es la relación, ya que está al lado izquierdo de la pantalla que yo les acabo de proyectar, ¿ya? Esta es la capacidad que tenemos nosotros, ¿ya?, de captar cambios y estímulos del medio ambiente, ¿ya? Y poder reaccionar frente a ellos, ¿ya? Es decir, cómo interactuamos y cómo nos relacionamos en nuestro medio, ¿sí? Entre seres vivos, ¿ya? Esa es otra función vital que también se puede dar, ¿ya? Como adicional, ¿cierto? Que no habíamos mencionado anteriormente. Y también tenemos la reproducción, ¿ya? La reproducción, ¿ya? Es otra de las funciones, y todas las células, ¿cierto?, deben ser capaces de reproducirse, ¿ya? Para perpetuar la especie, ¿ya? Por eso nosotros vamos constantemente existiendo, si no, no estaríamos acá, ¿cierto? Se irían extinguiendo, ¿ya? Y lo que busca esta reproducción es que se mantenga o se perpetúe esta especie, ¿ya? Para producir individuos semejantes a nosotros, ¿ya? Y estos individuos somos nosotros mismos, los seres vivos, los seres humanos, ¿ya? Y esto obviamente van a ser partícipes de nuestro ecosistema, que es lo que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, la relación es básicamente cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio, nosotros como seres vivos, y la reproducción sirve para perpetuar las especies, básicamente, ¿ya? Entonces, esta función de reproducción, ¿cierto? Ya las células se pueden dividir por dos cosas distintas, solo hablando de reproducción esto, ya tenemos la mitosis y la meiosis. Seguramente en algún momento de la vida lo han escuchado, ya la mitosis son las células asexuales, ya les voy a explicar por qué, y la meiosis son las sexuales, ¿ya? En la mitosis, ¿sí?, que es la asexual, que aparece al lado izquierdo de la pantalla, ya el material genético se duplica y da como resultado dos células nuevas, ¿ya?
Este proceso de replicación celular se realiza en las plantas generalmente y en elementos vivos muy pequeños, como las bacterias, los virus, los hongos, esto mismo que atacan nuestro sistema inmune, ¿ya? Y la meiosis, ¿sí? La meiosis, esta debe contar con células sexuales femeninas y masculinas, ¿ya? Básicamente para que nos podamos reproducir, ¿sí? Para que se pueda generar también un nuevo material genético, es decir, necesitamos material genético femenino y masculino para generar nuevas células. Ya es como el nacimiento, básicamente. Ya, y este proceso se realiza en seres humanos como nosotros, como ustedes, ya, y en los mamíferos, que son los animales principalmente, ¿sí? Porque ellos son los únicos que tienen gónadas femeninas y masculinas. Ya, entonces la reproducción tenemos estas dos características, la mitosis y la meiosis. La más fundamental y que yo creo que es la más importante es la mitosis, ¿sí? Ya que aquí es donde el material genético se duplica y da como resultado dos células nuevas, ¿ya? Entonces, para que lo veamos con un ejemplo, esto de la mitosis, que es lo más importante de lo que yo le acabo de decir, ¿ya? Sí, lo más importante que debemos saber es que la división mitótica, la división de la mitosis, ¿cierto? Permite obtener células idénticas a la célula original, ¿sí? Y de esta manera conserva el material genético de un organismo, ¿ya? Y es así como esta mitosis cumple un rol fundamental, ¿ya? Para que los organismos, ¿ya? Cumplan los procesos de desarrollo, de crecimiento, de reparación de tejidos, ¿ya? Para que nosotros como seres humanos cumplamos todo ese proceso, ¿ya? Entonces yo aquí les puse una pregunta, que básicamente está la respuesta, ¿cierto? Pero lo voy a explicar aquí con la imagen para que se entienda mejor. Esto es lo principal que ustedes necesitan aprender, ya nada más que esto, ¿sí? Recuerden que esto es algo que no aparece en el cuadernillo, ¿cierto? Y que yo se lo estoy pasando para que ustedes entiendan que también hay otras funciones que nuestro cuerpo realiza, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, ¿por qué la mitosis permite que los órganos crezcan durante el desarrollo embrionario? Ya, y esto es básicamente por lo que les acabo de explicar, ¿sí? Porque la división mitótica permite obtener células idénticas a la célula original y de esta forma podemos conservar el material genético en un organismo que tiene muchas células, pluricelular. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, ya en la parte izquierda donde dice duplicación de ADN, ¿cierto? Tenemos como material genético en rojo y otro que es como celeste, ¿ya? Y ese material genético ya se duplicó, ¿cierto? Y tenemos dos distintos después, ¿sí? Después entra en el proceso de mitosis, esas son las células. Solamente les estoy explicando, no necesitan aprenderse esto del dibujo, ¿ya? Y acá, en la del medio, tenemos el proceso de mitosis, que si ustedes se dan cuenta, tenemos como estos cromosomas, rojo y celeste, y después todos se dividen en 4 partes, ¿sí? Y a raíz de estas 4 partes nacen nuevas células, y así sucesivamente, ya es decir, o sea, esto va progresando, 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 ¿ya? Aquí lo importante que tenemos que saber básicamente es el rol que cumple la mitosis en este proceso, ¿ya? Esto solamente es algo adicional, ya, como les digo. Eso. Y ahora vamos a continuar con una preguntita que quiero que la trabajemos entre todos, ya que tiene que ver con el sistema inmune, ya, y los anticuerpos. Aquí hay una tabla, ya, es como un gráfico en realidad, ¿sí? Y tenemos como es como un cerrito, ¿sí? Una curva. Y sale la variación de la concentración de los anticuerpos, ya, es decir, cuántos anticuerpos tiene nuestro organismo en una cantidad de semanas, ya, básicamente. ¿Sí? Y la pregunta dice, respecto a la información de la imagen, ¿cuál podría ser la causa de que la curva, ya, la más alta, estamos hablando, ya, haya descendido desde la semana 6? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes, ya, que los anticuerpos en este caso, ya, han actuado, ¿sí? Y provoca que vaya descendiendo esta curva. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? Si quieren lean bien la pregunta, les doy su tiempo. Porque entró un virus al cuerpo. Ya, bien, ya por ahí va. Ya entendiendo que los anticuerpos son los que nos protegen, ¿cierto? Entonces la compañera dice que entró al cuerpo. Ujú, Bajaron los ya, anticuerpos.
Ya, bien, ya. ¿Y por qué bajaron los anticuerpos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó con nuestro cuerpo? ¿Entró algún virus? Ya le entró el virus, ya, Sí. y cuando actúan los anticuerpos, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con el virus? Bajan Baja las nuestro defensas. sistema inmune, baja el Eh, sistema inmunológico. Exacto, ya, es decir, este virus está aquí, ¿cierto? Como decían ustedes, ya, y acá en la cúspide, que es donde está la ondita la más alta, ¿cierto? La punta que está aquí, ya en donde estoy señalizando en el número 6, ¿sí? Ahí dice que hay una concentración sanguínea de anticuerpos súper alta, es decir, nuestros anticuerpos están actuando rápidamente, y eso quiere decir que hay un virus en nuestro cuerpo, ¿cierto? Por eso nuestros anticuerpos están actuando, ¿ya? Por lo tanto, cuando esto empieza a disminuir, quiere decir que nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmune, ya está actuando, ya, y nos protege obviamente, por eso esta curva va disminuyendo, ya. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería que hay un tratamiento, ¿cierto?, a esta infección, ya. Se atacó a este ser, el anticuerpo que estaba generando esta infección, y por consecuencia, nuestro organismo empieza a recuperarse, ¿ya? Ese es el efecto que se provoca con este gráfico, ¿ya? Es decir, nuestros anticuerpos lo que hacen es neutralizar, recuerden, estos organismos infecciosos, los ataca, ¿ya? Y por consecuencia, en este gráfico específicamente, la recuperación de nuestro organismo es mucho más rápida y por eso va disminuyendo en el gráfico. ¿Ya? Estuvieron bastante bien, ¿ya? ¿Se entendió más o menos a lo que se refiere? ¿Sí? Profesora. Sí, señorita. Súper. Vamos a continuar, ¿ya? Para que avancemos. Entonces, después hablamos sobre conservación del medio ambiente, ya aquí hablamos del concepto de ecosistema, ya que es un conjunto de especies que interactúan entre ellas, y el ambiente, ya el ambiente que los rodea. Y básicamente hablamos de dos conceptos, ya estaba la biocinosis o los factores bióticos, ¿cierto? Y los factores abióticos o biótopo también. Ya la biocenosis, ¿cierto? Estos factores bióticos son los seres vivos, por ejemplo, los animales, ¿cierto? En general, ya pueden ser los seres humanos, los animales, las plantas, todos los seres vivos son la biocenosis. Y el biótopo, ¿cierto? Es el medio físico donde se desenvuelven estos seres vivos, ya, como por ejemplo la tierra, ya. Son obviamente más ejemplos, pero en el fondo solamente me enfoqué en uno, ya. Y recuerden que la interacción entre ambos, ya, es decir, entre la biocenosis y el biótopo, nos va a dar como resultado, ya, nuestro ecosistema, ya, que va a ser este conjunto de especies que interactúan entre ellas y su ambiente, ya. Y además estuvimos viendo los recursos naturales, ¿cierto? Entiéndase por recursos naturales, estos elementos energéticos o materiales que nos ofrece la naturaleza, con los cuales el ser humano puede satisfacer sus necesidades, ¿ya? Y ahí teníamos los renovables y los no renovables. Recuerden que los renovables son aquellos elementos o materiales que nos entrega la naturaleza que se mantienen en el tiempo, ¿ya? Son perpetuos. Obviamente no tiene que haber interferencia humana para que esto ocurra, ¿ya? Pero por lo general las energías o los recursos renovables, sí, son los que se mantienen por un periodo prolongado en nuestra Tierra, porque se van regenerando automáticamente, ¿ya? Mientras que los no renovables, ¿cierto? Son aquellos que al ser intervenidos, ¿ya? No van a durar a largo plazo, ¿ya? Es decir, en algún momento se van a acabar estos recursos, ¿ya? Dentro de los recursos renovables, como ejemplo, por darles uno, podría ser el agua, ¿cierto? Y como recurso no renovable, el petróleo, ¿ya? Después hablamos sobre las energías renovables o limpias, hablamos sobre dos específicamente. Hablamos de la energía solar, ¿cierto? Que es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación solar, como por ejemplo los paneles solares, ¿ya? Y también de la energía eólica, que es también una energía limpia, ¿sí? Que se obtiene a raíz del viento, ¿ya? O más bien dicho, por el aprovechamiento de la energía cinética de las masas del aire, como por ejemplo los molinos de viento, ¿ya? Y aquí les agregué otra como extra, ya que es la energía eléctrica. Se las agregué porque esta también es una de las más comunes que nosotros vemos, ¿ya? De hecho, nosotros la utilizamos todos los días, ¿ya? Esta, como les decía, es bastante común dentro de los tipos de energía,
Y además que a raíz de las otras energías, la solar, la eólica, ya es que se obtiene, nosotros podemos obtener la energía eléctrica gracias a eso, gracias a esos recursos, ya. Por lo tanto, podríamos decir que la energía eléctrica es el resultado de lo que se hace con los paneles solares, con la energía eólica de los molinos de viento, ya. Y como definición como tal, ¿sí? La energía eléctrica, ¿cierto? Es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Lo que permite establecer una corriente eléctrica, básicamente, ¿ya? Es decir, nos permite tener una corriente y que esto también nos sirva como un recurso, ¿ya? Y esto es guiada por medio de un conductor eléctrico, ¿ya? Los cables, todo eso que nosotros conocemos, ¿ya? Pero eso se produce por algo, ¿ya? Por eso se produce esta energía eléctrica a raíz de estos molinos de viento, de estos paneles solares, ¿ya? Y la energía eléctrica se manifiesta como esta corriente, ¿cierto? Es decir, como el movimiento de las cargas eléctricas negativas a través de un cable conductor, ¿ya? Metálico, como consecuencia de la diferencia potencial, ya que un generador está aplicando en un extremo, ¿ya? Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Yo creo que esto alguna vez lo han hecho, quizás en el colegio en algún momento lo hicieron, ya cada vez que se acciona el interruptor, ¿cierto? Para que nosotros demos la corriente, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de los electrones, ya a través de este cable. Miren, por ejemplo, aquí arribita puse dos ejemplos, ya de las energías renovables, ¿sí? Primero me parece que es como corriente de agua, ya es un tipo de energía renovable del agua. Eso produce que se genere la energía, ya mediante estas antenas que existen, ¿cierto? Luego pasa por este conductor de energía, por los cables, y así de esta forma nosotros tenemos esta energía eléctrica en nuestra casa, ¿ya? Lo mismo acá al ladito derecho arriba que salen los molinos, ¿cierto? De viento, y cuando estos actúan, ¿cierto? Ya esto se genera una energía eléctrica, pasan por los conductores, ahí tenemos el interruptor, y esto provoca que nosotros también tengamos esta energía eléctrica, ¿ya? Lo podemos obtener de distintas formas, del agua, del viento que estuvimos hablando, ¿ya? De los paneles solares también, ¿ya? Y acá abajito les puse dos fotos, ¿sí? Que es como un circuito eléctrico. Las dos son circuitos eléctricos, ¿sí? Una que es como más, como el esqueleto, y el otro es como más con dibujitos para que se entienda de las dos formas, ¿ya? Esto es para que ustedes los conozcan solamente. Aquí tenemos el circuito eléctrico del lado izquierdo, ¿cierto? Aquí que donde hay como una puertita abierta, ¿cierto? Tenemos el interruptor, que es donde nosotros encendemos, ¿cierto? Esta energía eléctrica, la luz, básicamente. Después pasa por el generador, ¿ya? Y tenemos este cable conductor, ¿cierto? Y después llega el receptor, que en este caso sería nuestro hogar, pues, para que nos dé energía, ¿cierto? Y acá al lado derecho les puse el mismo circuito, pero con imágenes, ¿ya? Ahí tienen el interruptor en el centro, ¿sí? Tenemos el cable por donde se transporta, tenemos la pila, que es el generador de energía en este caso, se transporta por los cables y llega finalmente al aparato que nosotros queremos encender. Ya así es como funciona este circuito de energía. No sé si en el colegio alguna vez ustedes hicieron un circuito en alguna tabla de madera y tuvieron que poner una pila con los cables. Eso es bien Sí, común que, profe, ¿sí? sí. Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Porque es una forma también de generar energía. A mis hijos y a mis nietos nos ha tocado hacer el experimento de A todos la, yo creo, a de todos la yo creo que pila. nos ha tocado, ¿cierto? Con la pila. Sí, sí. Exactamente, y eso es una forma de generar energía, solo que así se la enseña mejor a los niños en este caso, porque así es una forma más rápida de aprender. Ya, entonces, lo importante aquí es que de todo este circuito, básicamente, es que el interruptor, que es este que está aquí arribita, ¿cierto? En el lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo del circuito, y ahí es donde se inicia esta energía, ¿ya? Y ahí se van cerrando los circuitos eléctricos. ¿Sí? Por donde pasa toda esta energía. Ya, esto es básicamente lo que nosotros ponemos en la tabla que hacemos con los niños, ya, pero esto está representado como en una imagen. ¿Sí? El interruptor aquí es la clave, ya, para que sepan dónde ve ubicado cada uno. ¿Ya? Eso. Y para terminar esta materia con una preguntita, dice, bueno, aquí habla sobre la cadena trófica, la cadena alimentaria, ¿cierto? Que también lo vimos en clases. Dice, si se introduce un consumidor secundario, ya les voy a explicar qué es, a la siguiente cadena alimenticia, ¿con cuál de los organismos mostrados competirá por el alimento? Ya, aquí nos habla de consumidor secundario.
siempre cuando nosotros tenemos una cadena trófica o una cadena alimentaria, ¿cierto? Con los animales, que eso también lo estuvimos viendo, siempre va a haber un productor, que en este caso serían las plantas, ¿cierto? Y los animales se alimentan de estas plantas y los otros animales del resto de los animales y así sucesivamente y así se va armando esta cadena trófica. ¿Ya? Y luego de eso, de que ya tenemos nuestro productor, que es la planta, ¿cierto? Que es lo más básico, ya después tenemos los consumidores primarios, que son los primeros animales que aparecen en esta trama alimentaria. Después tenemos los consumidores secundarios, que son los segundos animales, después los terciarios, y así sucesivamente mientras esto va avanzando, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, tenemos como productor la planta, en este caso, ¿cierto? Que son los güiros, ya que es como una alga el güiro. No sé si lo han visto en algún momento, me imagino que sí. Ya, pero es como una alga, ya, y esa es la planta, es decir, este es nuestro productor básico. Ya, después tenemos las lapas, que es el primer ser vivo, ¿cierto? Que se alimenta de esta planta. Después tenemos los erizos, que es este otro ser vivo que se alimenta de las lapas en este caso. Y después tenemos los seres humanos que nosotros en el fondo nos alimentamos por estos erizos y así sucesivamente, ¿cierto? Es como una cadena trófica. Entonces, ¿cuál creen ustedes de todo de toda esta cadena trófica? ¿Ya? ¿Cuál competirá por el alimento? ¿Cuál consumidor secundario? Recuerden que los güiros es el productor, ¿ya? Entonces, nuestro consumidor primario sería las lapas, ¿cierto? Porque es el primero que se alimenta de la planta. Después tenemos el consumidor secundario, que serían los erizos, y después el terciario, que serían los seres humanos. Entonces, si nosotros introducimos un consumidor secundario a esta trama, ¿cuál de los organismos competiría por el alimento? ¿Cuál creen ustedes? ¿Las lapas, los erizos o los seres humanos? Los seres humanos, Yo creo que los ¿Ya? seres humanos. porque los ¿Ya? corren todos Ese para es atrás. nuestro terciario. Recuerden que ese es nuestro terciario. Ah, ¿Cuál ya. es cuál es el consumidor secundario? Los erizos. El erizo. Ya. Entonces nuestra respuesta correcta sería Los Los erizos. erizos. los erizos. Súper bien. Súper bien. ¿Ya? Porque se entiende que cuando nosotros queremos, ¿cierto? Competir, en este caso de este ejercicio en específico, con un consumidor secundario, el consumidor primario van a ser las lapas, ¿ya? El Ya. secundario van a ser los erizos. Ese va a ser nuestro consumidor secundario. Y el terciario son los seres humanos, que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí nos pregunta, si se introduce un consumidor secundario, primero tengo que identificar cuál es el secundario, los erizos, ¿cierto? Ese es el secundario. Entonces, si yo introduzco aquí un consumidor, ¿ya? ¿Cuál de estos organismos competirá por el alimento? Va a competir con los erizos, ¿ya? Porque ese es el secundario que ya existe, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta serían los erizos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. A mí me ¿Sí, costó profesor? como para entenderlo, profe, no lo entendí, claro. Voy de nuevo, ¿ya? Entonces tenemos que están los cuiros, que es nuestra planta, básicamente, desde que nuestros seres vivos se alimentan. Ya nosotros, los seres vivos, los animales se alimentan de las plantas, ¿cierto? Y en este caso serían los güiros, que es unas algas. Y ese es nuestro productor entonces de comida. Después vienen los consumidores primarios. Ya los consumidores primarios son los que se consumen estas plantas, po, los que se alimentan de estas plantas, son los primeros que están en esta cadena trófica. ¿Ya? Después tenemos los erizos, que son nuestros consumidores secundarios, ¿ya? Porque los erizos se alimentan de las lapas, ¿cierto? Va como en cadena, ¿ya? Y finalmente tenemos nuestro consumidor terciario, que son los seres humanos, ¿ya? Porque los seres humanos se alimentan de los erizos, en este caso. Entonces, primero aquí en esta pregunta tenemos que identificar cuál es el consumidor secundario. En este caso serían los erizos, ¿ya? Porque se alimenta de las lapas, que es nuestro primero. Entonces, si nosotros introducimos un consumidor secundario nuevamente a esta trama, ya estaría compitiendo con los erizos para poder ganarse ese puesto. Por eso, en este caso, esta respuesta ya serían los erizos, porque con los erizos es por lo que Ahora lo competiría. entendí. ¿Se entendió? Ahora lo entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Ya, súper. Sí. Esa es la idea de los ejercicios, ya para que sean de aplicación, ya no sea solamente memoria, porque estas cositas nos van Perdón, profe, a... erizo, eso es
¿cuál es la palabra correcta para uno, para entenderlo? ¿Qué nombre tendría para Ya, miren, uno? ya, Erizo. perfecto. Todo de nuevo les voy a dar. Los güiros, que son las plantas, es nuestro productor. Planta. De güiro, Productor, exacto. Es nuestro productor. planta. ¿Ya? Ya. Después viene la primera parte de los animales, ya que sería el consumidor primario, ya que serían las lapas en este caso, ¿ya? Después los erizos sería nuestro consumidor secundario, ¿ya? Y nuestro consumidor terciario serían los seres humanos, ¿ya? Todos somos consumidores porque es como una cadena, ¿sí? Ahí En el fondo. Solamente tenemos que tener claro cuál es el primario, cuál es el secundario, el terciario y así sucesivamente. ¿Ya? Ya, ¿Se entendió ahora sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Yo tengo una pregunta. ¿Las Dígame. lapas y los erizos son almejas? Las lapas son un animal marino. Sí, es como un animalcito marino, ¿ya? Y los erizos también son marinos, ¿sí? Pero en el fondo estos son como todos organismos marinos, ¿ya? Los güiros también son algas que se dan en el mar, ¿sí? Las lapas también son Profesor, animal marino. Dígame. disculpe, pero para atrás nosotros, lo miro así, a lo mejor estoy equivocado, pero Ujú. si no para atrás, nosotros los humanos nos comemos todo eso para atrás, po. Comemos lapa, comemos erizo. Exacto, po. Exacto, ¿cierto? Y los erizos se alimentan de otros animales y esos animales se alimentan de otro animal y así sucesivamente, por eso la cadena trófica nunca termina, ¿cierto? Exactamente. Ya. Exacto. Ya, ahí me quedó más claro. ¿Se entendió? Ya, Y perfecto. ahí, Voy a continuar porque ya nos queda muy poquito y nos queda todavía por ver. Ya, yo creo que me voy a extender un poquito más de la clase, pero me interesa que se vayan entendiendo lo que voy a ir explicando. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, después hablamos de la química, ya básicamente de las disoluciones y las unidades de concentración. Hablamos de la solución química, que es esta mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia de mayor proporción, ¿ya? Y aquí hablamos sobre los conceptos de soluto y solvente, ¿ya? Es decir, si mezclamos soluto y solvente, nos va a dar como resultado una disolución, ¿ya? Y teníamos distintos tipos de soluciones o de disoluciones. Teníamos las diluidas, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas, ¿ya? Las diluidas son cuando hay poca cantidad de soluto disuelto en la mezcla o en este solvente, ¿ya? Después teníamos las concentradas, que es cuando el solvente aún puede seguir admitiendo más soluto, ¿ya? Y después teníamos las saturadas, es cuando el solvente no puede admitir más soluto y está como justo ahí en el límite. ¿Se acuerdan que en la clase vimos una imagen donde salían unas cucharitas con sal, ¿cierto? En estos frasquitos. Ya, entonces en las saturadas el solvente no puede admitir más soluto. Ya, y después teníamos las sobresaturadas, que hay más soluto del que el solvente puede soportar. ¿Ya? Y ahí veíamos el ejemplo del té, que es cuando le echábamos azúcar, ¿cierto?, al té, y le echábamos tanta azúcar que después todo el azúcar se iba al fondo de la taza porque no podía seguirse disolviendo, ¿ya? Eso significa que esta mezcla está sobresaturada, ¿ya? Eso básicamente con los tipos de soluciones. Y después hablábamos del término de solubilidad, que básicamente es la capacidad que tienen, ¿cierto?, estas sustancias ya al mezclarse con un líquido, ¿ya? Y aquí hablábamos de 4 también que interfieren en la solubilidad o que afectan la solubilidad. Teníamos las superficies de contacto, ¿ya? Que es cuando hay mayor interacción entre el soluto y el solvente, cuando el soluto es más fino, ¿ya? Después teníamos a temperatura, ya que a mayor temperatura hay un mayor movimiento de moléculas y acelera la mezcla. Es decir, si por ejemplo nuestra agua está hervida, ya yo le echo sal, se va a diluir mucho más rápido la sal porque hay una mayor temperatura, ¿ya? Después teníamos la agitación, que es cuando al agitar el solvente permite que sectores que no se han mezclado con el soluto lo hagan, ya es decir, es para distribuir, ¿cierto?, todo este soluto que nosotros dejamos en la mezcla. Y finalmente teníamos la presión, que era la que influía en los gases. Ya, y ahí veíamos el ejemplo de la bebida, ¿cierto? Que cuando uno la bate y ahí después la abre, sale disparado. Ya, y eso ocurría porque había una presión, ¿sí? Que afectaba en la solubilidad específicamente de los líquidos. Y acá una pequeña preguntita para terminar esto de soluciones. Ya nos dice que Marcelo debe ingerir un medicamento que es una pastilla efervescente. Ya el doctor le dice que muela la pastilla antes de
echarla al vaso con agua porque así es más rápida la reacción química, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que al moler la pastilla se acelera esta reacción química, según lo que recién acabamos de ver? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Porque se disuelve la pastilla tan molida, se disuelve más rápido en el agua, ¿o no? Ya, bien, súper bien. Entonces ahí hablábamos de atrás, vamos atrás. La superficie de contacto, ¿cierto? Que nos decía que hay una mayor interacción entre el soluto y el solvente cuando el soluto es más fino. Claro, Entonces, a esto de estar molido, ¿cierto? A la pastilla al estar molida, obviamente se va a disolver mucho más rápido en el agua. claro. ¿Ya? Por eso ocurre esta reacción química. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Ya. a mí Pero- ya, perfecto. ¿Ya? Esto es como un ejercicio de aplicación, ¿sí? Para que les sirva también ahí como ensayo, ¿ya? Así que algo así podría aparecerles en la prueba, ¿ya? Que es de aplicación de la solubilidad de los solutos y todo eso, ¿sí? mm, Ya. Y para ir ya finalizando con lo último que nos queda, porque ya estamos en el tiempo prácticamente, ya vamos a hablar de fuerza y movimiento y nos queda sonido todavía. Ya la fuerza, ¿cierto? Es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro, básicamente, y deben haber dos cuerpos que interactúen siempre, ¿ya? Esta fuerza se va a representar en vectores o en flechas, que esto es lo que estuvimos hablando, y la unidad de medida va a ser el newton, que es representado con una n. ¿Ya? Y nos dividía las fuerzas según su aplicación y según su duración o el tiempo, ¿ya? Según su aplicación teníamos las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Ya recuerden que las fuerzas de contacto son cuando la fuerza que se está ejerciendo entre ambos objetos o ambos cuerpos están en contacto directo, ya es decir, se están tocando. Ya, por ejemplo, cuando yo desplazo una caja, porque la estoy tocando directamente y estoy ejerciendo la fuerza sobre esta caja. Y teníamos las fuerzas a distancia, que son aquellas que se está ejerciendo la fuerza, ¿ya? Pero no se están tocando, ¿ya? Y a pesar de que no se están tocando, se siguen ejerciendo esta fuerza. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que si bien la fuerza de gravedad se está ejerciendo sobre nuestra Tierra, pero no nos está tocando, ¿ya? A eso se refiere. Y después teníamos, según su duración o su tiempo, que teníamos las fuerzas impulsivas, ¿ya? Que son aquellas que son de muy cortita duración, como ahí veíamos el ejemplo del tenista, ya cuando le daba con la raqueta a la pelota, y después teníamos de larga duración, ¿cierto? Que son las que se mantienen por un periodo de tiempo prolongado, ya, y ahí también sirve el ejemplo, ¿cierto? Del planeta Tierra y la fuerza de gravedad, ¿cierto? Porque esto ha durado millones de años sobre nosotros. O también el ejemplo de las lámparas colgantes, por ejemplo, que estuvimos hablando, ¿cierto? Que esas también se mantienen durante un tiempo prolongado. Y teníamos distintos tipos de fuerza. Teníamos la fuerza aplicada, ¿ya? Que es la ejercida de un cuerpo sobre otro. Teníamos la fuerza de roce, ya que es aquella que se opone al movimiento entre superficies para frenarlo, ya. Teníamos la fuerza de gravedad, ya que esta fuerza física que ejerce el planeta sobre nuestros cuerpos, ya para mantenernos aquí, ¿cierto? En la Tierra. Después teníamos la fuerza normal, que es esta fuerza ejercida sobre un objeto en contacto con una superficie, ya es decir, el objeto siempre va a estar en contacto con una superficie, con una mesa, con una base, con algo, ya, y siempre va a ser perpendicular esta fuerza, ya. También teníamos la fuerza por empuje, que va a ser esta fuerza que, ¿cierto?, que se dan los fluidos principalmente, que es cuando se impulsa el objeto hacia arriba por la diferencia de presión, ¿ya? Después teníamos la fuerza de tensión, ¿cierto? Que es esta fuerza de atracción ejercida por las cuerdas y las cadenas. Y la resistencia al aire, ya que es esta fuerza que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire. Y ahí veíamos el ejemplo del paracaídas, ¿ya? Eso básicamente con respecto a fuerza, que es lo más importante que ustedes deben saber. ¿Ya? Y después teníamos el movimiento, ¿cierto? Que va a ser el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo y respecto a un punto de referencia. ¿Ya? Recordar el ejemplo que estuvimos viendo con respecto a movimiento. ¿Ya? Estuvimos hablando de este auto o la camioneta, ¿cierto? Que dependiendo desde donde nosotros estemos mirando este movimiento, ya se va a ver de manera diferente. Si yo, por ejemplo, estoy mirando la camioneta que pasa ya desde afuera, desde la calle, va a pasar mucho más rápido que si nosotros y fuéramos dentro de la camioneta, ¿cierto? Y el movimiento se va a observar distinto. No sentiríamos ese movimiento tan rápido, ¿ya? Y también importante recordar que les mencioné como otro ejemplo, ya que el movimiento también puede influir en la presión,
¿sí? Por ejemplo, lo que mencionamos en clases de los neumáticos de un auto, ¿cierto? Que se inflan al estar en movimiento, ¿cierto? Ya que el aumento de la temperatura, ya a un volumen constante, causa un aumento de presión. Ya eso se refiere que el movimiento también va a estar influido en la presión, ¿ya? Y esto ocurre porque el aire que le ponemos a los neumáticos generalmente es frío, ¿ya? Pero al estar en movimiento, este neumático aumenta la temperatura y el calor hace que esto se dilate. Por eso es que la presión aumenta y siempre vemos como la goma del neumático inflada. Ya no sé si se han dado cuenta. Eso también lo hablamos en clase. Y, cierto, este movimiento se dividía en dos desde la física, desde donde comprende este movimiento. Teníamos la cinemática, ya, que es la que estudia el movimiento sin considerar las causas, y la dinámica, que es la que estudia las causas que originan el movimiento, básicamente. ¿Ya? Y también hablamos sobre algunos conceptos importantes de movimiento, hablamos sobre la trayectoria, que es el recorrido que sigue un cuerpo al desplazarse de un punto a otro, ¿ya? Mientras que el desplazamiento era este vector o línea recta que une el punto inicial con el punto final del movimiento, ¿ya? También hablamos de la distancia, que básicamente era la longitud recorrida por un cuerpo, es decir, cuánto nosotros recorremos, cuánto nosotros nos desplazamos, ¿ya? Y también hablábamos de la velocidad, que va a ser el desplazamiento de un cuerpo en un tiempo determinado, ¿ya? Y ahí hablábamos del ejemplo del atleta, ¿cierto? Que a veces nos decían que tal atleta se desplazó, no sé, 100 metros en 2 minutos, por ejemplo, ¿ya? También hablábamos de velocidad, ¿cierto? Que va a ser este desplazamiento de un cuerpo en este tiempo determinado, ¿ya? La posición, ¿cierto? Que va a ser el lugar que ocupa un cuerpo respecto a un punto de referencia, es decir, donde nosotros vamos a estar ubicados, ¿ya? Y la aceleración, que va a ser este cambio de velocidad en un desplazamiento, ¿ya? Y esta aceleración puede ir en aumento, como puede ir disminuyendo, ¿ya? Es decir, puede ser positiva o negativa, ¿ya? Aquí veremos un ejemplo, ya que se los voy a explicar, que es lo mismo del ejemplo que le estuve explicando recién. Dice la pregunta: ¿cuáles de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar cuando éste está en movimiento? ¿Ya? Recuerden que la presión es la que influye aquí, ¿sí? Y les dejé en rojito ahí la alternativa B, ya la respuesta correcta, ¿sí? Porque hay un aumento de la temperatura, recuerden, a un volumen constante. Y eso es causada por el aumento de presión, ¿ya? Por eso es que los neumáticos se inflan, ¿ya? No hay Uy, algo está sonando. No sé si es que alguien tiene prendido el micrófono. Ahí sí. Ya, la alternativa A decía que el aumento de la temperatura a presión constante causa un aumento del volumen. Ya, no hay un aumento del volumen, siempre va a haber un aumento de presión, ya, en este ejemplo en particular. Ya, la alternativa C también nos decía que el aumento de la masa de la temperatura y el volumen constante causa el aumento de la presión. Ya, esta también podría ser, porque nos dice al final de la oración, ¿cierto? Aumento de la presión, pero ya nos dicen aumento de la masa, y en ningún momento hablamos de masa en el movimiento, ¿ya? Y la última decía el aumento de la presión a temperatura y masa constante a causa de un aumento de volumen, ¿ya? Es decir, aquí también metía la masa, y la masa nunca la hablamos en el movimiento. Entonces, para resumir esto un poco, y no se sea como tan extenso, la pregunta nos decía: ¿cuál de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar ya cuando este está en movimiento, cuando está andando el auto, ya? Y esto ocurre porque hay un aumento de presión, ya, básicamente, ya. Y esto es porque al aumentar la temperatura a volumen constante, ya, va a haber un aumento de presión. Por eso ocurre esto, por eso los neumáticos de un auto se inflan, que era el ejemplo que hablábamos recién, ya. Y para ir finalizando ya, porque creo que ya nos pasamos un poquito, vamos a terminar ya en un ratito, ¿ya? Vamos a hablar de sonido para ir terminando, ¿sí? Sonido es básicamente la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un medio elástico, ¿ya? Este medio elástico, recuerden que puede ser el agua, el aire, la tierra, cualquier medio elástico por donde se transporta este sonido, ¿ya? Y la velocidad del sonido va a depender del medio por donde se propague. Ya recuerden que en el aire el sonido no se propaga de la misma forma que en el agua. Ya se acuerdan que hablábamos de que si nosotros hablábamos debajo del agua o gritábamos, no se escuchaba de la misma forma que si lo hiciéramos en el aire.
¿ya? Y eso es porque el sonido no va a la misma velocidad, ¿ya? Y por eso se escucha como más distorsionado, ¿ya? Y como características teníamos 4, ¿cierto? Características del sonido, la primera era la intensidad, que nos diferencia los sonidos fuertes de los sonidos débiles, y esto va a depender de la amplitud de la onda, ¿ya? Después teníamos el tono, teníamos los agudos y los graves, y esto va a depender ya de la frecuencia de la onda, ¿sí? Después teníamos el timbre, que distingue dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por distintas fuentes, ¿ya? Y aquí yo les mencionaba que esta era como la huella digital que nosotros teníamos, ¿cierto? Que nuestros timbres de voz, por ejemplo, son todos diferentes, ¿ya? Por más que digamos las mismas palabras, todos nos vamos a escuchar diferentes, ¿ya? Por eso es como nuestra huella digital. Y finalmente, hablamos de duración, que yo también se la había agregado en la clase como extra, que era el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones del sonido. Es decir, cuánto tiempo se mantiene este sonido emitido, ¿ya? Y para finalizar, teníamos las propiedades del sonido, que esto es lo último ya que vamos a estar viendo en la clase de hoy como repaso. Ya lo hicimos en modo rápido para que alcanzáramos a ver todo, ¿ya? Y teníamos la reflexión, la absorción y la refracción. Ya teníamos la reflexión, que es cuando la onda se refleja, cuando se encuentra con un obstáculo que no puede traspasar ni rodear. Es decir, la onda rebota. Ya nosotros emitimos el sonido y esta onda va a rebotar, ¿ya? Después tenemos la absorción, que es cuando la onda alcanza una superficie y la mayor parte de su energía se refleja, pero es absorbida por un nuevo medio. ¿Ya? Y aquí teníamos el ejemplo de los estudios de grabación, ¿cierto? Que tenían como estas esponjas para aislar el sonido. ¿Ya? A eso se refiere esto de la absorción. ¿Ya? Cuando la onda alcanza esta superficie y la energía de esta onda se refleja, pero la absorben este medio nuevo que hay. ¿Ya? Y la refracción básicamente es el cambio de dirección y de velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Si a ustedes les preguntan qué es la refracción, ustedes tienen que poner es el cambio de dirección y de velocidad que experimenta la onda al pasar de un medio a otro, por ejemplo, ya que puede ser un tipo de pregunta que les pueda aparecer. Y para finalizar aquí una preguntita que creo yo que no es tan difícil, ya para que ahí me la respondan ustedes, si me pudieran mencionar algún ejemplo de reflexión del sonido. ¿Recuerdan alguno? Uno que hablamos harto de ese ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cuál era la reflexión del sonido en las propiedades? El eco. El sonar. ¿Ya? ¿Alguien por ahí dijo? El El eco, sonar. el eco pienso yo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces primero tenemos que saber cuál es la reflexión, ¿cierto? Para responder esta pregunta. ¿Ya? La reflexión, vuelvo atrás. Reflexión del sonido. Exacto. Del cambio de La dirección reflexión de es la cuando velocidad. rebota, ¿cierto? Sí, Cuando el rebota el cambio de sonido. dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar por medio de la otra. Ya, pero La esa es la refracción. refracción. Pero estoy hablando por reflexión. Te leí mal, perdón. No se preocupe, la reflexión, ya que es este rebote del sonido, ¿ya? Lo que rebota. Exacto, ya es decir, nosotros emitimos el sonido, este sonido llega a un obstáculo y el obstáculo rebota el sonido hacia nosotros, ¿ya? Y como dijeron por ahí, el mejor ejemplo es el eco, ¿ya? El eco es el mejor ejemplo para representar la reflexión, ¿ya? Recuerden que es distinto que la refracción, ¿ya? La reflexión, ¿cierto? Va a ser cuando este sonido rebota, ¿ya? Se devuelve. Y en este caso, el mejor ejemplo sería el eco. O sea, si ustedes les preguntan, deme un ejemplo de reflexión del sonido, ¿ustedes qué van a poner? Eco. El eco. El El eco. eco. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profesora. Ya, con esto ya damos por finalizado. Intenté resumirlo todo, era bastante, ya, por si se dieron cuenta, ya, pero intenté. Profe, Dígame. perdón, su clase estuvo muy interesante para lo que va a ir en la prueba. ¿La podría dejar grabada para seguirla estudiando? Está grabada. Voy a dejar de Ya, compartir esto, gracias. ¿ya? Ya, Está les voy muy a decir, buena. como ya tenemos ahora como recomendación, obviamente nosotros les vamos a enviar la clase, obvio, todas las clases se mandan, ¿ya? Entonces, como recomendación para su examen, ya repasen los ejercicios que hemos hecho en las clases,
ya, porque esos son ejercicios de aplicación, además de lo teórico que uno debe saber, ¿cierto? Las definiciones, etcétera. Ya, pero también es importante que los ejercicios lo estudien. Ya, todas las preguntas que trabajamos hoy día, también repásenlas. Ya, van a tener la clase, así que las van a poder repasar y también tienen las respuestas, ya, así que no se preocupen. Yo les voy a mandar el PPT ahora, ya, ahora que terminemos la clase, en un ratito más, yo se lo voy a mandar a la docente de apoyo para que se lo envíe a ustedes. Ya, entonces ustedes también van a tener el PPT, se los voy a mandar con las respuestas correctas ahí para que tengan su corrección lista, ya, de los ejercicios que hicimos hoy día, ya. Profe, ¿y no nos iba a mandar una guía para Eso, poder estudiar lo que la está voy a diciendo? enviar, la voy a Ah, enviar ya. también. Aparte Ya del para PPT, llenar, por último, para nosotros completarla y estudiarnos de ahí. sí, no hay problema. Así como les dije, Ya. yo esa guía ya la tengo lista de la semana pasada, ya, así que ahora se las voy a compartir. Sí, se pasó. Son dos Ya. partes de la guía o Ya. del cuestionario en el fondo. Ya, la primera parte es como desde la materia de nutrición hasta antes de fuerza, creo que es lo de química, ya, esa es la primera parte. Y la otra parte es de fuerza hasta sonido, me parece, ya, pero está dividida como en dos, la distribución. Pero ahí les salen todos los conceptos que ustedes necesitan, lo más importante, ya que también les va a servir para estudiar. Así que aparte del PPT y de la clase y de todo lo Ya. que vimos hoy, les voy a enviar eso, ya, Ah, gracias. para que les Se sirva de pasó. estudio, ya. Así Gracias. que eso, chiquillos, ya me despido, Ya, ya es pues. nuestra última clase, nos extendimos un poco más, pero era necesario, ya para que se entendiera todo. Espero de todo corazón que les vaya muy bien en su prueba. Por favor, lean bien lo que les están preguntando. Hoy día estuvieron bastante bien en los ejercicios, ya, así es que lo ideal sería que traten de leer bien, que eso es lo principal, porque a veces en una palabra nos puede cambiar todo el ejercicio, ya. Entonces, tienen que estar ahí atentos a lo que les estén preguntando, ya, pero repasen los ejercicios también, que eso también les va a ayudar mucho, ya, los ejercicios siempre ayudan, quizás les va a salir algo parecido, entonces eso también les puede ayudar para responder su evaluación, así que ojalá les vaya muy bien, no solo en ciencias, sino que en las otras asignaturas también y que puedan aprobar su examen. Yo sé que les va a ir muy bien, así que confíen en ustedes, que les va a ir bien, ¿ya? Así que eso, Muchas chicos, gracias, profe. Muy amable. Gracias, buenas ya, Bendiciones. Gracias. Buenas noches, Para todos los bendiciones, compañeros. gracias por su chao, que les vaya bien. a todos. Gracias igualmente. Chao. Ah,